Seguimos en argumentos conversando con el profesor Luis Angarita, internacionalista. Él es profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, hemos estado repasando algunos acontecimientos que han ocurrido durante esta semana en el acontecer internacional y también pues llevándolo también un poco hacia Venezuela con el caso de las movilizaciones. Profesor, quería preguntarle a propósito de la CELAC, que digamos es el evento más importante internacional que se realizó durante esta semana. Se habló también de un tema importante, usted además que tiene especialización en el tema económico, de una moneda regional propuesta por Argentina y Brasil, y decía el presidente Nicolás Maduro que además Venezuela pues también está lista para una moneda de este tipo, para un intercambio comercial con nuestra propia moneda latinoamericana, caribeña. ¿Cómo se lee esto y qué beneficios podría tener? Además, ¿cuánto tiempo lleva en aplicar una moneda regional en un continente como Latinoamérica y el Caribe? Sí, CELAC importante, sobre todo en el año 2023, que muestra un continente que vuelve a ser de tendencia rosa, de una izquierda moderada. Llega Lula a gobernar Brasil. en alianza con el Centro Democrático, llega Petro en Colombia. Entonces, por lo menos 7 presidentes de centroizquierda en la región suramericana. Creo que la agenda estaba servida para hablar de reivindicaciones sociales, de desigualdad, de inclusión, que fueron los principales temas que se abordaron. Importantes sobre todo en contextos de crisis económicas, que vivimos la crisis de la pandemia, vivimos la crisis de la guerra en Europa, que hay expectativas de recesión económica, por Sí. lo tanto, la necesidad de reforzar estos enlaces de integración y de facilitación del comercio es importante para la región. Brasil y Argentina pueden hablar de una moneda común porque tienen un volumen comercial que les permite hablar de ese De esa moneda. instrumento. Eh, no es una cuestión fácil, va respaldado de aspectos económicos como zonas monetarias óptimas que implican volúmenes de comercios importantes. Europa lo llegó a construir luego de mucho tiempo de trabajo y de un comercio intrarregional de más del 85%, cosa que América Latina carece. Quizás estos dos grandes países, Argentina y Brasil, sí tienen un volumen comercial que les permita tener una unidad de cuenta que les permita tener este intercambio financiero, pero es muy difícil que en el corto plazo América Latina logre concertar una moneda única, y mucho menos que Venezuela, aislada comercialmente en los últimos tiempos del continente, pueda de alguna manera respaldar o proponer la inclusión de una moneda única. Primero tendrían que llegar los procesos de integración y avanzar. Por ejemplo, en el segmento anterior hablaba con la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, y ella nos comentaba pues, que ha sido lento el proceso con Colombia, que como veíamos ese restablecimiento de relaciones comerciales, inició, bueno, finalizando el año 2022, pero decía que es lento el proceso, ¿no? De poder restablecer unas relaciones comerciales plenas, favorables para ambas naciones. Pues hay mucho camino y mucha tela que cortar en este sentido. Lo mismo sería, pues además, con otros países de la región, como por ejemplo ahora en Brasil, ¿no? Esa reconexión de Venezuela con Brasil. Hay muchos elementos que quedan pendientes. Sí, Tiziana mencionaba que quizás los tiempos de mercado son mucho más Más rápidos rápido, sí. que los diplomáticos. Diplomáticos. Pero incluso en el caso de la integración, incluso el deseo político y diplomático termina siendo incluso hasta más rápido de lo que técnicamente se puede llegar a concretar, porque alcanzar una unión monetaria implica niveles de coordinación macroeconómica, niveles de coordinación de políticas comerciales, de políticas industriales, de políticas salariales, que hacen que sea un tema sumamente complejo y de cesión de soberanía. Vuelvo y repito, Europa lo llega Sí. a constituir luego de 30 y 40 años de trabajo, mientras que América Latina apenas está dando pasos y se ve poco esfuerzo o poco escenario para avanzar más allá de acuerdos de libre comercio que faciliten en la región. Que de hecho en algún momento se habló, incluso a través de la CELAC, de un sistema monetario, el Sucre. En su momento se habló hace unos años atrás y bueno, también quedó en la agenda pendiente porque como usted mencionaba, el tema de este mecanismo de integración de la CELAC pues fue abandonado por otros mandatarios
de derecha que lo consideraban además un grupo de concertación ideológica más que un mecanismo de verdadera integración regional. ¿Cómo hacer entonces para que estos mecanismos de verdad puedan dar respuestas más allá de convertirse en un espacio de debate ideológico, que sean un mecanismo que pueda justamente encontrar soluciones a los problemas de la región en los momentos en los que usted mencionaba? Pues se avecina una recesión económica mundial, el tema de la crisis de los alimentos que advierte la FAO y las Naciones Unidas producto de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, el momento de dar respuestas tangibles es necesario y de políticas prácticas. Sí, al final del día, espacios de concertación política siempre serán necesarios. Los esfuerzos que se hagan, siempre uno desearía que tengan mayor impacto económico y social que solo los réditos políticos que se buscan en estos espacios. Se habla de una agenda liberalizadora, de una agenda de progresismo, pero normalmente esto termina siendo muy discursivo y poca de realidad. Lo vemos, por ejemplo, en el acercamiento de Venezuela a Colombia, que se lanzaron con bombos y platillos la apertura de las fronteras, y la actividad comercial ha tardado en dinamizar lo que es la relación colombo-venezolana. Claro, son tiempos que, bueno, en estos momentos son importantes y son determinantes, además de las expectativas de crecimiento económico que se tenían para Venezuela, pues muchas veces también están supeditadas a esos temas políticos, al tema de las negociaciones, al tema de los diálogos de México, el tema petrolero con Chevron y con pues licencias o el alivio de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela. Es decir, queda un largo camino, además que no hemos visto pues signos positivos empezando este año en materia de negociación y de diálogo político que pueda además generar esas respuestas que se necesitan en el panorama económico, ¿no? Sí, allí y todo termina repercutiendo en la calidad del vida del venezolano, porque si los profesores salen a solicitar un aumento salarial justo, necesariamente el país debe tener algún tipo de ingreso, debe tener algún tipo de actividad productiva que le permita remunerar a todo su sector público. Eh, Vimos la noticia que probablemente Maduro iba a asistir a la cumbre de la CELAC, Sí. lo que de alguna manera es una muestra de que ha avanzado y ha recuperado terreno diplomático que le permite reconocimiento con sus pares latinoamericanos, que termina teniendo relaciones con España, con Portugal, pero que termina siendo insuficiente porque todavía nos falta mucho por recorrer para insertarnos en la economía mundial y tener comercio petrolero, tener inversiones extranjeras, y que realmente podamos entrar sostenidamente en un proceso de crecimiento económico. Ahora el tema de las relaciones con Europa, pues también se ha hablado de que hay una nueva etapa que está por florecer con países europeos. También durante esta semana Turquía, un país euroasiático, también con una zona geoestratégica importante, pues además buscan que Venezuela siga, digamos, ese camino de apertura, ¿no? E ir eliminando el cerco, quizá comercial. ¿En qué forma se espera que para este año 2023 puedan mejorar estas relaciones tanto con Turquía, que es un país euroasiático, que además ya se han fijado pues algunas negociaciones en este sentido, y también con otros países europeos? Bueno, comenzando por Turquía, Turquía con una política exterior muy pragmática y con un liderazgo importante en la región del este europeo, se ha acercado a Venezuela con instrumentos importantes, por ejemplo, de acuerdos de protección de las inversiones. Esto es quizás el instrumento más llamativo porque de alguna manera le ofrece garantías al inversionista turco para establecer relaciones comerciales con Venezuela, mucho más allá de las limitaciones que tiene el sistema financiero internacional a propósito de las sanciones. El caso de la Unión Europea es quizás más complejo porque la Unión Europea debe conservar una política exterior común que es decidida por Bruselas, delegada por todos los países miembros, pero individualmente estamos observando que Francia se está acercando cada vez más a Venezuela, reconoce a Maduro en una cumbre internacional, que Portugal y España envían cartas credenciales y están deseosos de reactivar actividad
comercial con Venezuela y que paulatinamente Venezuela se va acercando no solo diplomáticamente a Europa, sino incluso con canales reales de comunicación, con líneas aéreas, con rutas aéreas, rutas comerciales. Incluso llegó un crucero proveniente de Europa, el primero en 15 años. Son pequeños signos, pero dan cuenta de que hay cambios. Sí. Nunca a la totalidad, creo que la Unión Europea como política exterior seguirá esperando un momento decisivo que puede ser las elecciones del 2024 que terminen por finiquitar este momento incómodo del reconocimiento o no reconocimiento de la figura presidencial en Venezuela. Bueno, pero el tema dentro de Venezuela pues también empezó un poco agitado durante este año 2023, tanto el sector opositor como también con el tema de las movilizaciones que estábamos comentando en el primer bloque y que usted como profesor universitario pues también ha seguido directamente, ¿no? Este tema de la conflictividad política, el tema de las primarias también con digamos, tantos problemas que hay dentro de la oposición, acusaciones de lado y lado, pues hay un clima que no es estable. Entonces, cuando se habla de mejorar los índices económicos, mejorar relaciones diplomáticas, ¿cómo hace Venezuela para volver sólida al escenario internacional cuando hay tantos problemas dentro de casa, ¿no? Por mejorar. Bueno, volver sólido, no tan sólido, porque muchos de estos reconocimientos de alguna manera están condicionados o están relacionados con los avances Sí, de las negociaciones internas porque hay algún reconocimiento de los actores internos. Vemos, por supuesto, que como toda negociación no es un proceso lineal, es un proceso muy conflictivo, que tiene avances, que tiene retrocesos, hay expectativas de crear un fondo humanitario, pero también hay muchos obstáculos para su conformación, demandas y contrademandas de las partes. Y todo termina afectando a la calidad de vida, porque al final el país sigue necesitando de auxilio en las escuelas, de equipamientos en los hospitales, de redes eléctricas que abastezcan a las poblaciones y que de alguna manera todo está relacionado a la negociación política, que haya un acuerdo político entre todos los actores de la sociedad que permitan a Venezuela reconstruirse y que permitan a Venezuela crear este camino de crecimiento sólido y de reconocimiento internacional. Muchas gracias, profesor Luis Angarita, por acompañarnos nuevamente en Argumentos. En este poco tiempo, pues hemos hecho un análisis, una radiografía completa de algunos acontecimientos en la región, en Perú, la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, así como también pues algunas expectativas de la situación en Venezuela, pues obedeciendo el panorama geopolítico, a la coyuntura, las relaciones diplomáticas y todo lo que se espera, y también las negociaciones a lo interno. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía. Como siempre, nuestras cuentas en redes sociales a su disposición. Mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Y también van a ver las cuentas de este programa. Recuerden que nos repetimos a las 11 de la noche y el domingo a la 1 de la tarde por la señal de Globovisión. Chao.